Praxis Ética es una herramienta educativa del Centro para el Desarrollo de Pensamiento Ético de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. En el rol de prevención, estamos conscientes de que la ética apela a todos los renglones de nuestra sociedad. Nuestra propuesta va dirigida a establecer un diálogo entre la ética y sus convergencias con los derechos humanos, la tecnología, los medios de comunicación, la corrupción, el arte, el servicio, la administración pública, entre otros elementos que constituyen nuestra realidad social. Les saluda Luis Calderón, soy educador del centro, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema La Cátedra de la Paz de la UNESCO. Nos visita hoy la profesora Anita Yudkin, que es la coordinadora de la Cátedra de la UNESCO, y nos gustaría que un poco nos hable, ¿verdad?, de usted. Y bienvenida al podcast de Praxis Ética. Pues muchas gracias. Pues mi nombre es Anita Jotkin Suliveres, como dijiste, yo soy educadora y soy profesora en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Educación, en el Departamento de Fundamento de la Educación y coordino el proyecto que se llama Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico desde hace ya muchos años y ya el proyecto tiene 28 años y los primeros años la coordinadora fue mi colega y amiga Anaida Pascual y desde el 99 creo que es para acá, pues he coordinado ese proyecto con un grupo de docentes y estudiantes que participan del mismo en el recinto Río Piedra. Y ese proyecto es parte de una iniciativa más amplia de la UNESCO que se llama UniTwin, de universidades hermanas o universidades gemelas, en las que se favorece proyectos que trabajan temas de interés para la UNESCO, de prioridad para la UNESCO en las áreas de educación, ciencia y cultura. Ahora mismo hay sobre 1000 cátedras UNESCO, pero de todo tipo de temas, ¿no? Desde ingeniería, calidad de agua, hasta los que trabajamos educación, educación en derechos humanos, educación para la paz, educación para la ciudadanía global, ¿verdad? Ya vemos varios temas afines que nos conocemos, los que estamos trabajando esos proyectos. Y es importante, ¿verdad?, reconocer a la doctora, la profesora, estando aquí con nosotros, porque esa cátedra se asocia, ¿verdad?, directamente a lo que trabajamos nosotros, ¿verdad?, en el Centro del Desarrollo del Pensamiento Ético, que es trabajar a partir de la prevención y a partir de los valores. Para la oficina es muy importante, ¿verdad?, continuar ese proceso de educación continua, ese debate, ese continuo aprendizaje para que los seres humanos, ¿verdad?, que estamos en el servicio público, podamos poner en práctica esas enseñanzas. Y es importante para nosotros hablar, ¿verdad?, de ese concepto educativo desde un proyecto que tiene tanta trayectoria como lo es la Cátedra de la UNESCO. Y nos gustaría mucho, ¿verdad?, que pudiéramos conversar en la mañana de hoy, la tarde de hoy, ¿verdad?, dependiendo de que usted escuche el podcast, cómo han sido esos procesos, ¿verdad?, dentro de ese caminar educativo y cómo podemos, ¿verdad?, integrarnos, cómo puede, ¿verdad?, la gente que está escuchando el podcast interesarse más por los temas y conocer, ¿verdad?, lo que se hace desde la cátedra y esa educación o ese conocimiento puedo ponerlo en práctica en su diario vivir. Así que un poco vamos a conversar sobre eso en este rato y nos gustaría que empezáramos por cómo llega usted a la cátedra. Bueno, más bien, ¿cómo llega la cátedra a nosotros? ¿Por qué y nosotras? En el año 96 era director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que inicia este programa de UniTwin que mencioné ahorita y que tenía como prioridad él, como director general, los temas de cultura de paz, educación para la paz, y él hace un acercamiento directo al profesor Pinchi Méndez, José Luis Méndez, que falleció recientemente hace unos meses. Él hace un acercamiento directo a Pinchi y le dice que la UNESCO está trabajando esta iniciativa y que él entendía que la Universidad de Puerto Rico tenía que ser parte y que él iba a invitarnos a un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico y la UNESCO directamente, ¿no? A través de la Oficina de Educación Superior de la UNESCO, a las que están afiliados proyectos que tienen que ver con universidades. Y a esa invitación de Federico Mayor, el queridísimo colega Vichy Méndez
se movió a buscar un grupo de profesores y profesoras del recinto Río Piedra que tuvieran experiencia con el tema o conocimiento, preparación en el área de paz o de educación para la paz. Y así llega en verdad la iniciativa a nosotros y una petición a la, como mencioné ahorita, primera coordinadora, que fue Anaida Pascual, que de todos los 30 y pico, 40 y pico de profesores que hemos colaborado con este proyecto a lo largo de los años, es la única que en ese momento tenía preparación formal en este campo. Y ella tiene un doctorado en currículo y su disertación doctoral sobre un currículo de educación para la paz. Así que el proyecto llega a nosotros, lo coordina Anaida inicialmente, junto a un grupo de como 4 o 5 profesores, y luego nos hemos ido uniendo a lo largo del camino un grupo de profesores extensos, muchos se han jubilado ya, pero siguen colaborando con el proyecto de la cátedra. Así que ahora somos más y de todas las edades, ¿no? Porque también los estudiantes sí son los que más fluyen, ¿no? Están con nosotros mientras están en la universidad, pero aún después continúan colaborando. Y así es como llega el proyecto a nosotros. Yo comencé a colaborar con el proyecto viniendo de un proyecto de educación en derechos humanos que tenía en aquel entonces la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional. Tenía un proyecto que se llamaba Educando para la Libertad, que era para educar sobre los derechos de la niñez y la juventud y la capacitación de maestros y maestras sobre ese tema. Así que tan pronto yo comencé a trabajar en la universidad, yo llego junto cuando inicia ese proyecto de amnistía, que también nosotros, no era un proyecto de la universidad, pero varios profesores de la facultad y la Facultad de Educación colaborábamos con ese proyecto. Y de ahí, pues ya habíamos estado trabajando el tema de educación en derechos humanos. Cuando surge la oportunidad de la creación de la Cátedra UNESCO, pues nos migramos, ¿no? A continuar ese trabajo de una manera más amplia en relación a la construcción de paz. Interesante, ¿verdad? Hablar sobre el tema de derechos humanos y cómo eso es tan importante en el proceso de la paz, porque si no se respetan, ¿verdad? Esos derechos humanos, no se ponen en la mesa, no se dialoga sobre ellos, pues es bien difícil lograr la paz. ¿Cómo ese proceso de los derechos humanos, cómo lo van integrando en esa dinámica educativa? Pues nosotros siempre hemos hablado de educar para la paz y los derechos humanos, y últimamente tiene tres componentes. Educar en los pasados tal vez 10 años, educar para la paz, los derechos humanos y la sustentabilidad, porque van de la mano, ¿verdad? Tú no puedes trabajar por un planeta sustentable si la gente no va a sobrevivir en el mismo. No puedes educar para la paz si no hay un respeto a la dignidad de todas las personas y un trabajo para que se logre cumplir con los derechos humanos de todos y todas, basadas en la dignidad inherente a cada ser humano. Em, en ese sentido, yo creo que aquí un poquito casi como una clase, pero es importante tener en mente algunos conceptos que tienen que ver con eso que entendemos por paz. Porque hay veces, no sé, hay muchos significados, por supuesto, y la gente lo interpreta de distintas maneras. Pero dentro de los estudios de la paz se habla de un concepto muy importante se denomina paz positiva, que lo origina un noruego, Johan Galtung. Paz positiva se refiere a todo aquello que nosotros podemos hacer para generar las condiciones para la paz para todo el mundo. La paz negativa no porque sea mala, sino porque típicamente pensamos en la paz en términos negativos, como la ausencia de algo. Ausencia de guerra, ausencia de violencia directa, claro. Si detenemos la guerra, pues podemos hablar de que en un conflicto armado, pues hemos llegado a unos acuerdos de paz o a una situación de resolución de ese conflicto armado que podríamos llamar un proceso de paz. Pero esa idea de que la paz es solamente ausencia de violencia directa o ausencia de guerra es muy limitada porque lo deja en las manos de los 2 o 3 negociadores que puedan estar tratando de llegar a un acuerdo para terminar un conflicto armado o un intermediario que logre pues terminar con algún conflicto interpersonal que esté causando
una violencia directa. Em, la noción de paz positiva es ¿qué yo puedo hacer? Todos, desde esos negociadores hasta un maestro, una maestra, un niño, un joven, un ciudadano, una ciudadana, para generar las condiciones para vivir en una sociedad de paz. Y esas condiciones, lo primero es el respeto de los derechos humanos de todos y todas. ¿Cómo yo me muevo a promover los derechos humanos de todos, todas y todos? Eh, ¿Cómo yo exijo el cumplimiento de esos derechos desde todas las esferas, desde las más amplias internacionales, locales, nacionales, hasta lo que pasa dentro de una escuela? Como vengo del campo educativo, ¿verdad? Los ejemplos que suelo traer son vinculados a ese campo, pero no aplica solamente a la escuela, aplica a cualquier otro escenario Salario laboral. laboral, claro, pero sobre todo en las escuelas, porque yo no aprendo a vivir en paz si yo no tengo las condiciones que me ayudan a entender qué es eso. Y yo me puedo memorizar la Declaración Universal de Derechos Humanos y no entender nada sobre los derechos humanos si yo no los he vivido. Entonces, en el campo educativo, em, se habla de una relación entre educación y derecho que tiene por lo menos tres aspectos, ¿verdad? Uno, el derecho a la educación, que todos tengamos acceso a una educación de calidad a lo largo de la vida. El otro es que aprendamos por medio de la educación lo que son los derechos humanos. Incluye conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero eso no es suficiente. Incluye conocer la Constitución y qué dice sobre los derechos, pero eso no es suficiente. Y un tercer componente es que se respeten esos derechos en la práctica educativa, en la organización escolar, en las medidas de la mal llamada disciplina, y en la manera en que fomentamos el aprendizaje, los temas y la forma de aprender esos temas. Entonces, es complejo pensar, complejo y a la vez nos ayuda a aclarar. ¿Qué es eso de construir paz desde el escenario educativo? O sea, tenemos que generar las condiciones para los derechos humanos de todos, todas, y tenemos también que trabajar con otro concepto que desarrolla Johan Galtung, que es la violencia estructural y la violencia, lo que él llama violencia indirecta, que incluye la estructural y la cultural. Pero tenemos la directa, esas todos sabemos lo que es, ¿verdad? Un bombazo en tal sitio, una situación de violencia doméstica, ¿no? En la que hay una agresión física. Eso es violencia directa. Pero la indirecta, que incluye esos dos aspectos, estructural y cultural, pues a veces es más difícil de reconocer como tal. Entonces, Que pudiéramos hablar ahí de cierres de escuelas. por supuesto, claro. Cuando, cuando uno, bueno, ahí está todo metido, ¿verdad? Está el derecho a la educación y está un ejemplo de violencia estructural. Cuando yo cierro escuela, eh, que en el proceso implica que ese estudiante a lo mejor no tiene, porque el cierre de las escuelas, digo yo, me imagino que a estas alturas todos lo sabemos, pero no lo sé. em, Las razones por las que se decidió cerrar ciertas escuelas no tienen nada que ver con la calidad de lo que allí pasaba. Se cerraron por otras razones, por ubicación, por cuántos años tenía la escuela, em, pensando en variables mayormente demográficas, pero no necesariamente en relación a la calidad de educación que ahí se brindaba o a las necesidades educativas de los niños, niñas y jóvenes De ese que lugar. componen esa comunidad. Ujú. Entonces, bueno, estamos grabando este programa en una escuela que fue cerrada, precisamente, que afortunadamente ha encontrado un uso comunitario muy, muy valioso, pero sabemos que hay montones de escuelas que están simplemente abandonadas, ¿verdad? Donde era mi escuela y colegio de votación, pues ahora me queda mucho más lejos, ¿no? Eh, entonces, cuando el cierre de escuela y la falta de acceso a una escuela
que atienda a los intereses y necesidades de esa comunidad, es un ejemplo de violencia estructural. Cuando se toman decisiones de política pública que impactan las estructuras económicas y sociales en las que nos desenvolvemos, pues eso es otro tipo de violencia, mucho más difícil de identificar. Este es claro, rápido, tú pensaste, ¿verdad?, en ese ejemplo, pero a veces no percibimos que algo puede ser violencia de ese tipo. La violencia cultural, ahí tenemos, ¿verdad?, las prácticas relacionadas al racismo, machismo, que a lo mejor no te han agredido físicamente por tu color de piel o por tu orientación sexual, pero se te está agrediendo, ¿verdad? Con las palabras, con la manera en que se refieren a tu persona, con la manera en que no se te brindan los servicios médicos, educativos, etcétera, que tú no solo necesitas, a los que tienes derecho como ser humano. Incluso se me ocurre los niños y niñas de diversidad funcional, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Que es una batalla que no se acaba. En ese caso tiene más años que nuestro proyecto de la cátedra. El caso de Rosalía Vélez en el tribunal para lograr los servicios de educación especial para los niños y niñas de este país. Entonces es interesante porque, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de unos derechos, estamos hablando de una práctica desde la paz, ¿verdad? Y como decía ahorita, que la paz no solamente es ausencia de violencia, la paz son muchas otras cosas y a mí me hace mucho sentido porque muchas personas pudieran pensar que, que para hacer ese, ¿verdad? Ese planteamiento o el no estar de acuerdo con algunas determinaciones que se hacen, entonces no habría paz. Y es como interesante porque usted acaba de decir que la ausencia de paz no necesariamente es violencia. Bueno, que la ausencia de De violencia violencia, perdón, directa exacto, al revés, no al es revés. suficiente para que haya paz. Exacto, Exacto. Pero no estoy segura que entiendo tu comentario. Tú te refieres a cuando uno protesta. exacto. Sí, me Ok. refiero a que cuando Sí, las personas sí, levantan su voz, ¿verdad? sí. Sobre algún planteamiento, alguna situación que entiendes que puede ser, ¿verdad? Detrimental para ellos, se hace de esa locución muchas veces no es la mejor o la más bajita o el mejor tono. Y entonces, pues, pues que está generando violencia. Y es importante reconocerle que cuando tú estás, ¿verdad? Argumentando sobre tus derechos, pues no quiere decir que hay un asunto de violencia, sino es un Exacto. asunto de exigencia. Sí, y eso es un derecho. Exacto. Eh, yo creo que aquí viene, ¿verdad?, otro concepto importante, que es que no es lo mismo paz que ser pasivo, ¿ok? Yo puedo ser una persona pacifista, pero muy activa en el proceso de lograrlo. Y eso tiene que ver con esa conceptualización también de la paz, ¿verdad? Como algo que yo genero, como algo que yo construyo. Entonces, no estamos hablando de la paz de los sepulcros, no estamos hablando de la paz del silencio, al contrario, ¿no? Estamos hablando de una paz en acción, ¿verdad? En defensa de los derechos humanos, pero del bien común también. Y, y, y de aquello que nos atañe a todos y todas, porque esto lo dijo hasta Hostos, ¿verdad? Esto no es algo del siglo XXI, pero tiene que ver con cómo lastimamos el derecho que otra persona nos atañe a todos y a todas. El derecho lastimado en otra persona es el derecho lastimado en cada uno de nosotros. Y eso pues se está haciendo, por un lado, yo creo que los jóvenes en el país, es, aunque no le llamen con ese nombre de derechos humanos a las cosas, lo tienen bastante claro y bueno, yo lo veo en muchos de mis estudiantes. Y de hecho, en una investigación que estuvimos realizando relacionado con qué es lo que saben sobre los derechos humanos los estudiantes de nuevo ingreso cuando llegan a la universidad, y si tú haces preguntas sobre la Declaración Universal en particular y de este tipo de documentos, o si tuvieron que les enseñaron sobre esto en la escuela, vas a encontrar que te dicen que no, o que no saben lo que es, o que lo escucharon nombrar, pero hasta ahí llegan. Pero cuando tú le empiezas a hablar de que tú crees de esto, que tú crees de esto, que tú crees, tú te das cuenta que ellos tienen esos valores.
relacionados con defender el derecho de los demás y sobre todo con el tema de la diversidad, ¿verdad? De la diversidad en orientación sexual, de la diversidad racial, de la diversidad en términos de cómo yo me expreso, cómo yo me veo, cómo yo me manifiesto. Entonces, no hay una sola manera de yo exigir mis derechos, ¿verdad? Hay abogados y abogadas muy queridos que pues tienen toda el andamiaje, ¿no? Para hablar de los derechos desde esa perspectiva legal y argumentarlos en un tribunal o en un foro internacional y bienvenidos sean, ¿no? Porque eso hace falta. Pero esa no es la única manera en la que uno aboga por sus derechos y los derechos de los demás y el reconocimiento de que se nos va la vida en muchas decisiones de política pública que tienen que ver más allá de con el bienestar de cada persona, tienen que ver con cómo sobrevivimos como país, ¿no? El famoso Puerto Rico sin puertorriqueños, lo siento, ya pasaron las elecciones, lo voy a decir. El famoso Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿verdad? Pues dice mucho de la mirada que se tiene sobre de qué manera se toman decisiones de política pública y para quién se toman las decisiones de política pública. Pues eso no es para mí. Cuando tú dices eso, eso no es para mí. Eso no es para mis estudiantes, ¿no? Em, pero ellos tienen claras muchas cosas. No tendrán el vocabulario, pero tienen más claro que nosotros a veces precisamente las maneras en que los van a exigir y los van a reclamar. Y a veces a alguien puede ser que no le guste el ruido, pero el ruido es necesario cuando uno quiere cambio, ¿verdad? Yo con eso no estoy defendiendo ni abogando por el uso de la violencia, pero ser ordenadito y calladito y solamente hacer las cosas por una vía, pues no es suficiente. Y la prueba es que mira dónde estamos, ¿verdad? Sí, En relación a los derechos en el país. exacto. Y la parte importante, ¿no? Como usted dice, del bien común, Ajá. de que podamos vivir en una sociedad donde todos y todas, ¿verdad? Puedan ser respetadas, puedan tener, ¿verdad? Las mismas oportunidades, que una comunidad tenga, ¿verdad? Una oportunidad educativa, de desarrollo económico, que pueda tener los servicios básicos. Pues para algunas personas podríamos decir, ah, pues claro, eso está dado. Sin embargo, no es la realidad. Y El- cada vez menos, ¿verdad? Sabemos todo, ¿verdad? A la saciedad el problema del acceso al servicio eléctrico. mm, Y la confiabilidad y todo lo demás y todo lo que eso implica. Ahora mismo leí algo, ¿sabes? Nada, de gente que se le han dañado esto y aquello y más mm. cuanto, algún negocio pequeño en Calle. Pues sí. O sea, Y lo más interesante es que son asuntos ¿verdad? De derechos humanos, son asuntos que van directamente relacionados con el proceso educativo, que una persona no los va a entender a menos que tenga esa oportunidad, ¿verdad? De que se le presenten alternativas. pero, pero fíjate, volviendo a lo que yo dije hace un rato Ajá. de que se vivan los derechos humanos en la práctica educativa. Yo tengo que ser, digo, como educador en derechos humanos, como educadora para la paz, yo tengo que ser coherente. Yo no puedo estar hablando de los derechos o hablando de democracia de una manera autoritaria y imponerlo en los estudiantes, porque estoy siendo totalmente contradictorio. Entonces, eso cuesta bastante para que los maestros y las maestras y algunas ay, yo quiero mencionar ahorita algo, pero me acordé ahora, ok, que es una iniciativa de buenas prácticas de cultura de paz, hablo de eso ahorita, pero hay maestros y maestras haciendo trabajo maravilloso en Puerto Rico, pero hay mucho trabajo en las escuelas que a lo mejor se comienzan a integrar algunos temas, pero dista mucho la práctica de día a día, hasta cómo yo organizo los grupos, de qué manera se realiza esta tarea para que esas experiencias de aprendizaje, aunque sean en otra área, Ujú. en matemática, en ciencia, en lo que sea, que esas experiencias de aprendizaje sean experiencias de aprendizaje no solo de contenido, sino formas de convivencia, formas de resolver problemas, formas de reconocer la diversidad, formas de participar desde bien pequeño, desde bien pequeño. Em, bueno, y eso
es parte de lo que debería estar ocurriendo, ¿verdad? En las escuelas. No es solamente, qué bueno que lo añadamos al currículo, porque esta es una cosa que va y viene, ¿no? Se trabaja por ratos y se dice que se van a integrar a los estudios sociales los derechos humanos, otras veces no, o es decisión del maestro o maestra cómo lo integra. Eso va, eso cambia. Hay maestros que por encima de eso siempre lo incorporan y hacen un trabajo maravilloso desde sus salones de clase, pero me temo que no son la mayoría los que están haciendo ese trabajo. Te mencioné que quería hablar de lo de las buenas prácticas. Nosotros en la Cátedra UNESCO iniciamos en el 2013 una iniciativa que se llama Buenas Prácticas de Cultura de Paz, para reconocer el trabajo de maestros educadores en el sentido amplio, incluyendo maestros y maestros de escuela, em, que sean ejemplo de una buena práctica promotora de derechos humanos, de sustentabilidad, de resolución de conflictos, de construcción de paz, de convivencia escolar. Y nosotros en la pasada década pues habíamos reconocido 14 buenas prácticas que están publicadas en la página web de Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Eh, y son como unos rayitos de luz y de esperanza uno ver eso, que esos maestros y maestras han logrado. En el año pasado, en febrero, no, febrero 2023, sí, el año pasado, Ajá. nosotros lanzamos una nueva convocatoria de buenas prácticas de cultura de paz cuando hicimos una presentación de 6 trabajos que habían sido reconocidos entonces. Unas colegas muy queridas de Colombia, Amada Benavides, que trabaja en Fundación Escuela de Paz, y Alicia Cabezudo, que es una educadora para la paz argentina, que está radicada ahora en Colombia, nos públicamente nos emplazaron y dijeron, ay, abran esa iniciativa a América Latina y el Caribe, porque les encantó y vamos a conocer lo que están haciendo otros educadores de la región. Ay, pues sí, qué buena idea, dijimos nosotros. Y abrimos, ¿verdad?, la convocatoria y el resultado fue que nosotros recibimos 43 propuestas. Habíamos acumulado 14 en 10 años y de momento recibimos 43 propuestas de educadores mayormente de Colombia, pero casi mitad y mitad Colombia-Puerto Rico, y hay una de México y una de un colega puertorriqueño maestro en Estados Unidos. Eh, y de esas 43 buenas prácticas, bueno, hemos montado todo un proyecto, tenemos el apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y seleccionamos 33 para recibir ese reconocimiento y vamos a publicarlas en nuestra página web ya para fin de año y se van a publicar también en una revista digital con el auspicio, como dije, de Humanidades Puerto Rico. Esos trabajos son maravillosos porque yo le estaba comentando esta semana precisamente a, a una colega, le digo, mira, yo puedo hablar y hablar de lo que es educación para la paz, pero si tú miras esas 33 buenas prácticas, tú lo vas a ver en la acción. Aunque no todas aborden todos los temas, Ujú. tú vas a ver cómo esta práctica trabaja, por ejemplo, artes y expresiones creativas para mejorar la convivencia escolar, para mejorar inclusive el aprendizaje de la lectura, la escritura, etcétera. Tenemos 6 ejes temáticos en esa publicación que esperamos tener para fin de año, y uno es artes y expresiones creativas. Hay unos trabajos maravillosos, de todo, o sea, de todo. Uno es memoria y reaprender la historia, porque sin memoria y sin historia de lo que somos, no somos capaces de entender qué está pasando, por qué está pasando y hacia dónde vamos. Ujú. Otro eje temático es construcción de paz. Ahí hay iniciativas escolares y universitarias. Otro eje temático es medios y tecnologías de la comunicación y la información para la construcción de paz, ecopedagogía y el desarrollo sustentable. Y me está quedando una que de momento no me viene a la mente porque son 6. Equidad en la diversidad. Ese es el sexto eje temático.
Y son unos trabajos que, como dije, son muy buenos porque un maestro, y no todos son escolares. Hay trabajos comunitarios, hay trabajos universitarios que, que ponen en práctica cómo se trabajan temas en coherencia con la metodología, en coherencia con lo que se espera que los estudiantes logren, aprendan, propongan y participen, porque muchos de ellos tienen componentes de acción, Ajá. sea una marcha, sea una exposición, sea una creación artística que van a montar en algún lugar. Así que no construimos paz en silencio, solamente, porque hay personas, ¿no? Que por ejemplo, eh, se enfocan en desarrollar paz interior y sí, los procesos, ¿verdad? De meditación, etcétera, que tienen que ver con la paz interna, son un aspecto de la construcción de paz, no el único. No es el único. Yo creo que sí, que esa parte es súper interesante y me gustaría que me hablara un poquito y quizás profundizar un poquito más en esa área de cómo esas experiencias de equidad, de inclusividad, ¿verdad? Cómo aportan, ¿verdad? En una sociedad de paz, porque yo creo que como usted muy bien dice, es en la práctica, ¿verdad? En donde la Ajá, gente ajá. va cayendo en tiempo, va entendiendo la importancia. ¿Cómo usted, ¿verdad? O cómo ustedes, ¿verdad? Desde la cátedra han trabajado ese tipo de conceptos de la inclusión, de la equidad. Yo creo que hoy más que nunca, ¿verdad? Es necesario entender que yo no puedo hablar de construir paz en la exclusión de alguien o en la discriminación de alguien o de un grupo. Em, Porque las muchas formas de inequidad, pues definitivamente son formas de violencia. Ujú, Entonces, es importante, ¿verdad? Cuando pensamos en equidad, en inclusión, en diversidad, en el campo educativo, se tiende a veces a pensar que estamos hablando solamente de niños y niñas o jóvenes con diversidad funcional. Ese es un aspecto de educar, ¿verdad? De manera diferenciada para atender las capacidades y las posibilidades de la diversidad de aprendices que tenemos en la escuela. Pero la diversidad se refiere a la diversidad racial, a la diversidad étnica, a la diversidad vinculada con la orientación sexual, a la diversidad de pensamiento, a la forma de ser capaces de dialogar sobre esas diferencias, reconocerlas y ser capaces de dialogar sobre ellas. Yo puedo estar en desacuerdo contigo o con cualquier otra persona, ¿no? Pero no por eso yo necesariamente quiero que a ti te pase algo malo o quiero agredirte, ¿verdad? Entonces hay que, aunque a veces, ¿verdad? Uno tiene que controlarse porque uno le da mucho coraje, ajá. la injusticia y las cosas que son, pues, totalmente violentas contra alguna persona o contra algún grupo. Pero tenemos que pensar, ¿verdad? Que cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de todas esas maneras en las que somos diversas las personas, en todas las edades. Ujú. Em, y cómo trabajamos en reconocimiento de que eso es parte de la naturaleza humana versus que es un problema. O versus tú tienes el problema porque tú eres diferente a mí. Y esa herramienta también de, como usted decía, de resolución de conflictos Ujú. utilizando puentes, porque es bien difícil que podamos estar en lugares donde todos pensemos iguales y todos estemos, ¿verdad?, en la misma línea. Eso no es real. Y esa experiencia y esa dinámica, ¿no? De aprender a tender puentes, de poder solucionar nuestros conflictos de forma, ¿verdad? De conversación a nivel de diálogo, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental en una sociedad de avanzada que quiere realmente, ¿verdad?, seguir hacia adelante y no dejar a nadie atrás. Un colega trabaja en Honduras, yo creo que él es español originalmente. Se llama Esteban Ramos Muslera. Tiene un concepto que él denomina paz transformadora, ¿no? Y en esa paz transformadora están precisamente esas acciones proactivas para transformar no solo
a ti, la manera en que te relacionas con los demás, sino las estructuras sociales que son injustas, ¿verdad? Y que son desiguales y que son discriminatorias. Y en esa noción de la paz transformadora también está cómo construimos paz desde abajo, ¿verdad? No porque venga una directriz del Departamento de Educación, por decir algo, o porque venga una legislación que nos indica que tenemos que hacer X o Y. Muy bien, todo eso es necesario para trabajar en temas de derechos humanos. Pero si no los podemos construir desde abajo, desde la comprensión de los mismos estudiantes, ¿verdad? Para arriba, pues es muy difícil que en realidad se convierta en un motor para la acción que lleve a esos cambios que queremos, ¿no? O sea que quiere decir, como usted dice, ¿no? Desde abajo, ¿verdad? Ajá, Que desde nuestras comunidades, desde nuestras escuelas, desde nuestros niños y niñas, debe ir desarrollándose, ¿verdad? Ese principio o esas herramientas para estar más conscientes de esa vida que queremos o esa vida que necesitamos, ¿verdad? O esos derechos que anhelamos tener todos y todas, limitando esa actitud violenta o exclusiva. Y a mí me hace mucho sentido por la línea donde va, ¿verdad? El proyecto por donde nosotros ajá. trabajamos, del Centro del Desarrollo del Pensamiento Ético, de cómo entonces estas personas pueden trabajar, ¿verdad? En el día a día esos planteamientos o esas conductas éticas, ¿verdad? De que lo que yo haga en mi oficina, en la escuela, en mi comunidad, sea de beneficio no solamente para mí, sino también para el otro. Y que no le haga daño a nadie, porque yo puedo estar por un lado trabajando para el beneficio de un grupo de personas, pero en el proceso llevándome enredado a otro. Entonces, no sé, no es solo buenas intenciones, hay que tener buenas intenciones, pero que el resultado de eso que yo esté haciendo no sea a costa de la dignidad, de los derechos y mucho menos de la vida, ¿no? Ujú. De otras personas, sea aquí o en otro lugar, ¿verdad? Claro. Porque uno no puede ser ético solamente en relación a su país. Uno tiene que pensar éticamente en relación al bienestar del planeta y de las situaciones que están ocurriendo a nivel global. Que ya que trae ese tema, ¿verdad? Yo sé que en la cátedra se está trabajando bastante lo del cambio climático Sí. y me gustaría que habláramos un poquito sobre esa aportación también de la cátedra al cambio, al tema del cambio climático. Bueno, nosotros comenzamos, como mencioné hace un rato, ya hace tal vez unos 10 años, a hablar de esa trilogía, ¿verdad? De paz, derechos humanos y sustentabilidad. No estábamos con el lente de la crisis climática en ese momento, pero sí de la importancia de que tenemos que construir paz. Esto es otra idea desarrollada por la Universidad para la Paz en Costa Rica, donde dicen, estamos hablando de un triángulo, ¿verdad? De paz contigo mismo, paz con los demás y paz con la naturaleza. Eh, en la medida en que queremos poder construir sociedades de paz. Entonces, la noción de paz con la naturaleza y de que estamos todos vinculados, ¿verdad? Que los seres humanos no vivimos en el planeta a expensas de él solamente, sino que somos una parte que a su vez afecta lo que ocurre en el planeta. Pues nosotros empezamos a incorporar el tema de sustentabilidad ya hace unos cuantos años, como dije, hace tal vez 10 años, un poco más, en ese sentido, la paz, derechos humanos, sustentabilidad. Tenemos un ex estudiante, ahora profesor de Sagrado, que se llama Carlos Muñiz, que hizo su maestría y su disertación doctoral en la UPR, en un proyecto que se llama Ecopedagogía. Y cómo se inserta al currículo, que es un trabajo curricular, cómo se genera un currículo nuevo, totalmente pensado en el aspecto ecológico, vinculado con la construcción de paz. Entonces, Carlos nos ha ido moviendo a cada vez más trabajar ese tema. Y hemos tenido invitados, ¿no? Que son expertos en esa temática cuando traemos a alguien para una conferencia. Por ejemplo, precisamente la semana pasada estuvo en Puerto Rico, que lo trajo la Facultad de Ciencias Naturales y con el coauspicio de nosotros de UPR Río Piedra, un profesor norteamericano que se llama Gary Maclis. Y Gary Maclis, yo no lo conocía, acaba de publicar un libro
que se llama Sustainability for the Forgotten. Entonces, me encanta su conferencia, me parece, y su libro, pero el libro no lo he leído todavía, me parece tan importante porque no puedes soltar el vínculo entre cómo vamos a asegurarnos que el planeta sobrevive con el asunto de la violencia estructural y de aquellas personas que están totalmente excluidas en el proceso, personas, grupos, países. Entonces, recientemente, tal vez en los últimos 3 o 4 años, que todos hemos ido cobrando conciencia de la inminencia, ¿no? De la crisis climática. Hemos estado colaborando con El Puente, que es una organización que trabaja precisamente la acción climática y la justicia social y ecológica. Estuvieron por aquí, ya. Ah, Sí, sí, Federico qué pasó por acá. bueno. Pues Federico, muy querido, colaborador de la cátedra, pues desde antes de que estuviera trabajando en El Puente, entonces hemos estado colaborando cuando, por ejemplo, tuvimos el simposio de educación Eso. climática, Mm. donde nos conocimos el semestre pasado, y con otras iniciativas que ellos y otras organizaciones. También, por ejemplo, la UNESCO, mira, déjame volver a la raíz aquí. em, Creo que es del 2022. La UNESCO lanza un informe que se llama, bueno, se resume como los futuros de la educación. Tiene un título más largo, hacia una visión del futuro, pero se resume como los futuros de la educación. Y ese informe de la UNESCO, que es uno de tal vez del nivel de informe que ha hecho 4 o 5 informes de esa naturaleza en, ¿verdad?, todos los años de existencia de la organización. Y es un informe que mira precisamente cuáles son los asuntos apremiantes que la educación no puede ignorar y que la educación tiene, especialmente la universitaria, ¿verdad? Investigar, proponer y ser espacio para que podamos atender esas problemáticas. Y una de ellas es el cambio climático. Otra es la creciente desigualdad a nivel mundial. Y ese informe de la UNESCO es bien interesante porque hace ese diagnóstico claro de esos problemas que enfrentamos como humanidad, pero a la misma vez entonces empieza, no es que está vaticinando el futuro ni diciendo lo que hay que hacer, pero de qué manera esa educación del futuro o hacia la que estamos dirigiéndonos tiene que partir de reconocer esto y cómo lo vamos a atender. Y es un informe muy interesante y han surgido posterior a ese informe una serie de otras iniciativas de la misma organización, especialmente con este tema del cambio climático, de la falta de equidad em, entre hombres, mujeres. Ah, mira, equidad de género no lo he mencionado en todo este tiempo que hemos estado hablando de ese tema. Y, y es como una buena plataforma sobre la que uno pararse, ¿no? Para el trabajo que hay que hacer. Em, sí, ese es un informe bien, bien importante. Así que básicamente, ¿verdad? La cátedra, además de tener buenas prácticas, ¿verdad? O aglomerar prácticas sustentables, trabajo educativo, herramientas de trabajo, ¿verdad? Tienen una mezcla súper interesante que aporta definitivamente, ¿verdad? No solamente a estudiantes, sino también a facultad, comunidad. Así que tocan un montón de áreas, ¿verdad? Desde un espacio tan reducido, porque obviamente la cátedra no son un montón de gente, ¿verdad? Es un grupo de muchos de voluntarios, usted coordinando, pero definitivamente, ¿verdad? Hacen mucho con poco. Y yo creo que eso es evidencia, ¿no? Del compromiso que tienen con el país, del compromiso que tienen con la educación y con nuestra niñez ¿verdad? Y jóvenes, porque si no fuera así, ¿verdad? A pesar de las cosas que ocurren en este planeta diariamente, iríamos
más cuesta abajo, como Sí, pero diría. yo quiero aquí reconocer, ¿verdad? Que el grupo de personas que ha colaborado, profesores y estudiantes, con la cátedra a lo largo de los años es un grupo maravilloso. Yo ando por ahí y me las he hecho porque digo, los estudiantes que trabajan aquí son los mejores. Siempre vienen unos, vienen otros y estos son los mejores. Y han sido un grupo muy comprometido y muy consecuente con el trabajo. También, de verdad, tengo que reconocer el compromiso que ha tenido la Universidad de Puerto Rico porque en las buenas, en las malas y en las peores, ¿verdad? Nuestro proyecto siempre ha contado con el apoyo de quien esté en la rectoría y siempre ha contado, bueno, con los recursos que la universidad pues puede manejar para apoyar este trabajo. Y sin eso no hubiésemos podido, ¿verdad? No hubiésemos podido, porque el pertenecer a la iniciativa de la Red Unitwin de la UNESCO te abre unas puertas, pero la UNESCO no financia los proyectos, ¿no? Así que provienen de lo que la institución y los miembros de la institución hemos aportado a lo largo de los años. También en colaboración con muchas organizaciones en Puerto Rico. Nosotros desde el primer día, desde que empezamos el proyecto, dijimos, esto es un proyecto obviamente académico, pero es un proyecto donde educamos en y desde la universidad. O sea, no se limita a lo que hacemos dentro de la universidad, pero siempre también en colaboración con otras organizaciones, entidades, en la medida en que podemos, porque a veces en realidad pienso que hay mucho más interés y necesidad, por ejemplo, de trabajar con alguna escuela de lo que podemos hacer, porque todos nosotros estamos cumpliendo nuestra función en la universidad. Pero sí hemos colaborado. Próximamente en diciembre tenemos un taller con la Escuela Luis Muñoz Rivera de Río Piedras, que es una de las escuelas del proyecto de escuelas aledañas a la universidad para los maestros y maestras de la escuela, precisamente sobre las buenas prácticas de artes y expresiones creativas. Una actividad con ellos y ellas eh, muy bonita que vamos a Súper. tener en Pues a diciembre. mí se me ocurre, ¿verdad? Que esta primera conversación que estamos teniendo tenga diferentes partes y, por ejemplo, desde el Centro del Desarrollo del Pensamiento Ético, que es donde soy educador, poder incluir muchas de esas experiencias en los cursos que damos de educación continua para servidores públicos, porque muchas de las personas servidoras públicas que toman nuestros cursos son educadores y educadoras. Así que hoy tenemos un sabor de lo que es Bueno, la cátedra, pero entiendo que podemos seguir, ¿verdad? Enlazando estos dos proyectos porque creo que tenemos, ¿verdad? Muchas coincidencias y mucho que aportar también al país. Y todo, yo quiero reconocer, ¿verdad? Y agradecerle a usted por el tanto tiempo que lleva coordinando el proyecto, porque las cosas cambian, los mundos cambian, las necesidades cambian, pero ese compromiso que usted lleva, ¿verdad? Yo creo que no mucha gente lo tiene. Y gracias a eso es que la cátedra sigue dando, ¿verdad? El servicio, sigue haciendo lo que sigue haciendo. Y yo sé que es difícil, como usted dice, altos, bajos, la universidad, las crisis, pero ujú. esa consistencia es lo que hace la diferencia en nuestro país. Yo quiero decir algo, yo sé que se nos debe estar acabando el Sí, tiempo, pero em, un asunto muy importante del trabajo que nosotros hemos realizado es la visibilización de Puerto Rico en foros internacionales. Y por otro lado, el, el traer, el entender, el vincular eso que ocurre en otros espacios regionales, internacionales, ¿qué lecciones hay ahí para nosotros aprender? Por ejemplo, sobre el cambio climático. Por ejemplo, sobre el tema de la construcción de la memoria. El trabajo que se ha hecho en América Latina, en Chile, en Argentina, en Colombia, con esa temática, es una cosa de la que uno tiene tanto y tanto y tanto que aprender. Y esa iniciativa de la UNESCO, ¿no? De incluirnos en esta red global, ha sido una carretera de dos carriles, ¿no? Mucho que aprender de lo que ocurre a nivel internacional y mucho que aportar, inclusive desde el conocimiento, la investigación, el pensamiento que se realiza en Puerto Rico. Y eso para nosotros ha sido de mucho valor, de mucho valor.
Sí, nosotros y nosotras hacemos un buen trabajo y muchas veces no los reconocemos y cuando tenemos esos intercambios internacionales, Ujú. validamos, ¿no? La capacidad y la calidad de profesionales que tenemos en la isla y yo creo que hay que darle mucha más difusión, ¿verdad? A eso. Y nada, les reconozco por lo que están haciendo. Pues a la orden ahí en la Universidad de Puerto Rico y página web, Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, UPR, página de Facebook, igual, página de Instagram, igual, canal de YouTube. Ahí están todas las conferencias maestrales que se han ofrecido a lo largo de los años. Cátedra UNESCO Educación para la Paz, UPR. Excelente, pues gracias a la profesora Anita Yudkin por estar acá con nosotros en Praxis Ética. Me despido, mi nombre es Luis Calderón, soy educador. Gracias y espero que se conecten próximamente a nuestros próximos podcasts. Así que gracias.